Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba al distribuidor de Nissan Altima con motor KA24 inyectado de 4 líneas con bobina externa. Tenemos en la mesa el distribuidor, probador de sensores Actron 3, la bobina, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, tenemos que este es electrónico de tipo óptico. Este viene diferente en la forma, pero en el funcionamiento es igual al distribuidor de Nissan GA16 inyectado del video número 33. Este distribuidor es un poco más sencillo, ya que solamente tiene esta cubierta. Por supuesto, tiene su tapadera y rotor. Siempre vemos el mismo tipo de módulo óptico. Siempre vemos el mismo disco óptico. En el caso del conector, cambia su forma, pero los pines son de la misma manera que el de GA16. Primero es el negativo, el segundo es el positivo, el tercero es señal en grados y el cuarto es señal de los 4 cilindros. Algo particular de este distribuidor es que a pesar de que podemos quitar el módulo óptico, en el distribuidor original este viene a presión, por lo cual no se puede separar el módulo, sino que lo que toca es reemplazar el distribuidor completo. En el caso, como este es de procedencia china, este sí se puede quitar el eje, se puede quitar el disco y se puede reemplazar el módulo. Particular en estos distribuidores es que sufren mucho, que se arruina el retenedor de aceite y deja pasar aceite al disco óptico, lo cual lo contamina y hace que el vehículo no trabaje como debe ser. En estos casos sí es recomendable cambiar completo el distribuidor. Para hacer la prueba de este distribuidor con el probador de sensores y viendo el distribuidor con estas pestañas hacia abajo, tenemos que el negativo es el pin número 1, el positivo es el pin número 2, y la señal la tenemos que ver por separado. Lo vamos a ver primero la del pin número 3. Encendemos el probador de sensores en rango bajo y función frecuencia. Al girar el distribuidor vamos a ver la pulsación. Al girar levemente vamos a ver que a medida giro el distribuidor, así es de rápida la señal. Si lo giro más rápido y llega hasta arriba la señal, que llega hasta aquí, quiere decir que el distribuidor en este lado del sensor está en buenas condiciones. Vamos a probar el otro sensor de los 4 cilindros. Por cada vuelta completa tienen que haber 4 pulsos. Como pudieron observar,
Por cada vuelta completa habían 4 pulsos. Eso quiere decir que el distribuidor está en buenas condiciones. Como todo distribuidor óptico, se puede probar con el circuito completo teniendo la computadora a la mano. Tenemos la misma computadora, tiene dos videos 30 y 33, con la diferencia de que ahora tenemos en el lado del distribuidor el toma correspondiente. Algo notable en este tipo de conectores es que se rompen fácilmente, por lo cual si se rompe tiene que conseguirse nuevo, debido a que este distribuidor sufre bastante de eso. Incluso este, como pueden observar, sí está un poco dañado, pero sirve siempre para la prueba. Vamos a poner el distribuidor por acá. Tenemos la computadora con su simulador de inyectores, su transistor de potencia y el conector del distribuidor. Para hacer la prueba a este distribuidor de Altima con la computadora, debemos hacer las conexiones correspondientes. Primero, conectar al distribuidor el toma que va hacia la computadora. Necesitamos positivos y negativos hacia la computadora. Tenemos a través de este toma, que por cierto han sido impresos en 3D, debido a que hay muy pocos tomas que se pueden conseguir. Entonces, debido a la necesidad, puedo imprimir los que necesite sin problemas. Línea azul es negativo de bobina, una línea positiva hacia la bobina para alimentar la bobina, y el tierra que va hacia el probador de chispa. Teniendo todo conectado, al encender la batería y al girar el distribuidor, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas y tiene que haber pulso en los inyectores. Como pudieron observar, sí hubo chispa en esta prueba. Quiere decir que el distribuidor está en buenas condiciones. Siempre podemos verificar, en el caso de que no hubiera chispa, que hayan los voltajes correspondientes a las líneas. Vamos a poner el multímetro, siempre en escala de 20 voltios. Otra forma de probar estos distribuidores es poniendo positivo y negativo en las líneas correspondientes. En este caso, si lo vemos así, esta sería la primera línea, que es el negativo. Vamos a poner acá, vamos a hacerlo por acá, y la segunda línea es el positivo. Ahí podemos ver que hay 12 voltios, que es voltaje de batería. Si yo paso el positivo a la tercera línea,
me da un voltaje cercano a 5 voltios. Y la cuarta línea tenemos 5 voltios. Aquí, aunque puede haber diferencias en los voltajes, todavía no es significativo como para decir que hay un problema con la computadora. Entonces, si no hubiera voltaje en estos pines, y si hay 12 voltios acá en las líneas, quiere decir que hay un problema con la computadora y tienen que revisarse los positivos y los tierras. Estos pueden sufrir más que todo por los fusibles o por el relay principal, que muchas veces se deteriora. Teniendo estos voltajes y sabiendo que el distribuidor está en buenas condiciones, ya podemos ver, por ejemplo, si es un problema de transistor o es un problema de bobina. Estas han sido las pruebas al distribuidor de Nissan Altima. Si tienen más preguntas pueden hacerlas en los comentarios. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.